Señor le hizo a Israel en el pacto abrámico, y recordemos que la codicia del pacto abrámico es una de las causas por las cuales estas naciones odian a Israel, que viene obviamente de la ascendencia de Esaú, que es Edom, la ascendencia de Ismael y la ascendencia de los hijos de Lot, Amón y Moab. Son las tres ascendencias, diríamos, que confluyen en lo que se llama hoy el mundo árabe. Obviamente un territorio bastante amplio en lo que respecta a el Medio Oriente, pero en lo que respecta al Islam, que es la religión que domina en estas naciones árabes, también se llaman naciones musulmanas, va más allá de Medio Oriente, cubre prácticamente todo el norte de África hasta casi la mitad de África, y tenemos también en la parte de Asia, encontramos también bastantes comunidades musulmanas, islámicas, y también encontramos bastantes musulmanes a lo largo de todo el mundo, en especial en Rusia, pero también los encontramos en toda la Unión Europea, y justamente a través de estas personas que viven a lo largo de todo el mundo se ha extendido el terror, y veíamos de manera bíblicamente cómo aparece profetizado este terror y esta extensión del terror en el Antiguo Testamento en los profetas, pero veíamos también cómo en el Nuevo Testamento se corrobora en la profecía del Monte de los Olivos, que es el discurso que encontramos en Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13. Este es un poco un resumen de lo que hicimos la clase pasada. Veíamos también cómo lo que va a desencadenar esta guerra del Salmo 83, obviamente el odio, ¿verdad?, del mundo árabe, que usted lo encuentra expreso casi que a diario en las noticias internacionales, pero decíamos que ese elemento desencadenante iba a ser evidentemente el conflicto palestino. Y decíamos cómo también está profetizado este conflicto en la Biblia, en cómo han sido engañados los edomitas, que le denominamos edomitas palestinos, y cómo ellos han sido impulsados hasta las fronteras con Israel, en los borders, como se dice en inglés, y que esto de llevar a estos palestinos, los llamados palestinos, las tiendas de Edom, ¿verdad?, allí en estas fronteras, esto es obra del mundo árabe, pero es un pretexto para a partir de allí atacar a Israel y desaparecerlo del mapa, como dicen ellos. ¿Qué va a pasar en esta guerra de Salmo 83 a través del ejército israelí? Es que hay una intervención indirecta del Señor, no es una intervención directa como va a ocurrir en la batalla de Gog y Magog, sino que aquí es a través de las fuerzas de Israel, y que justamente en el Salmo 83 por eso se pide imprecatoriamente que haya una victoria, como la victoria de Sísara contra Sísara, porque recuerde que era justamente el ejército de Israel en esa época que estaban pues dirigidos, digamos, por Débora en ese momento, ¿verdad?, quien era jueza, y acuérdense que tuvo que ir allí también. Israel, el ejército israelí en ese momento, se podemos llamar ejército, logró la victoria, de tal manera que también se corrobora en el mismo Salmo 83 que es una victoria a través de las fuerzas de defensa de Israel. Eso lo vemos proféticamente en el Salmo 83, pero si ya tú trasladas este salmo que fue escrito hace 3000 años al momento actual, tú estás viendo todas las condiciones geopolíticas, ¿verdad?, que evidentemente tienen ya ese cumplimiento profético del Salmo a las puertas. Entonces tenemos este territorio, no corresponde al territorio total, pero sí a una gran parte del territorio. Recuerde que en el pacto abrámico, este pacto incluye la tierra prometida, que es la tierra de Canaán, desde el Nilo hasta el Éufrates, y justamente ese va a ser la victoria y lo que va a ganar Israel. Quiero que note usted que estas zonas, aquí tenemos la península de Sinaí, aquí tenemos parte de Egipto, que en la guerra de los 6 días, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos el Líbano, aquí tenemos Israel, y bueno, aquí están las fronteras con Siria, aquí tenemos Jordania, toda esta parte de Jordania que corresponde a Moab, Amón y Edom.
que están listadas en la guerra del Salmo 83, en el Salmo 83. Recuerde que en la guerra de los 6 días Israel logró ganar, y vimos el mapa desde el 1948 hasta la guerra de los 6 días y luego más adelante hasta actualmente, cómo Israel ha ganado territorio y lo ha ganado en franca lid a través de guerras específicas. Quiero que note usted que en esa guerra del Salmo, esa guerra de los 6 días en 1967, Israel ganó esta parte de territorio y ya iba hacia el Cairo y obtuvo también territorio acá, pero recuerde que en los tratados de paz que lideró Estados Unidos, ellos cedieron parte de la franja de Gaza, parte, pues lo que tiene ahora Jordania, también esa parte que habían ganado, y lo que es Sinaí actualmente. En la guerra del Salmo 83 ellos van a obtener todo este territorio. Pareciera como algo imposible, pero los expertos en profecía plantean que es altamente plausible. ¿Por qué? Porque bueno, ya hay un antecedente que es la guerra de los 6 días. ¿Por qué? Porque Israel, las fuerzas de defensa de Israel, el ejército es evidentemente uno de los más poderosos del mundo. Ellos tienen una tecnología súper avanzada, tienen evidentemente armamento suficiente para ganar esa guerra, pero principalmente porque el Señor es el que va a permitir que gane la guerra, porque la derrota implicaría la desaparición de Israel y evidentemente el no cumplimiento de las profecías y de los pactos. El Señor no puede permitir esto, por lo tanto va a haber victoria. Porque habiendo victoria y ganando todo este territorio Israel, Israel no va a ceder este territorio, no lo va a ceder porque bueno, ya tiene la experiencia de que esa política de paz por tierra no conviene, porque lo que han tenido es más guerra y más ataque de las naciones, y ellos han cedido territorio, por lo tanto no tiene ningún sentido. Y Netanyahu, que es el primer ministro, sabe perfectamente esto. El partido Likud, que es en el que él está, tienen muy claro esto, y en las elecciones, digamos, promesas que ellos hacen es justamente Jerusalén como la capital indivisible, el ganar territorio, sobre todo en la Cisjordania. Usted encuentra aquí que es la parte donde están las tiendas de los edomitas, donde está Jerusalén, o los palestinos, las tiendas que veíamos las fotos en la clase pasada, y están haciendo muchos asentamientos. Otra de las promesas que han hecho Netanyahu y su partido ha sido precisamente el tener más asentamientos, y usted puede encontrar en internet noticias donde usted allí encuentra que expertos en geopolítica plantean que el objetivo de Israel es apoderarse, según ellos, así dicen, apoderarse, ¿verdad? Pero no es apoderarse porque eso les pertenece, de Cisjordania completo, expulsar a los palestinos y también de Gaza. Miren que lo que está aconteciendo ahorita en Gaza con estas arremetidas de Hamas allí en toda la parte de la frontera, lo que se ve ahí, el cumplimiento también de la palabra que impulsa a los palestinos hacia la frontera también ahí en Gaza. Y ahorita tenemos este conflicto en este momento, las bombas incendiarias, ¿verdad? Los globos. Salió una noticia esta semana que el gobierno israelí dijo que van a hacer una escalada, una gran escalada dentro de Gaza. ¿Están siguiendo? Y evidentemente esta gran escalada forma parte del Salmo 83. ¿Por qué forma parte de esto? Porque el mundo árabe no va a permitir que Israel entre a Gaza. Israel sabe que tiene que entrar a Gaza y tiene que exterminar, bueno, en términos bélicos, a los terroristas, buscarlos. Ellos tienen también muy avanzada la tecnología en inteligencia para poder, el Mossad tiene bastante avance en esto. Ellos saben, porque mire que cuando ellos incursionan, cuando el Hamas ataca, ellos hacen incursiones con aviones. ¿Y qué atacan allá? Atacan los lugares donde está Hamas, o sea que los tienen bien identificados, así como los lugares donde está Irán en Siria. Ellos tienen detectados los campos de los ejércitos, tanto de Irán en Siria como de Hamas en Gaza. Entonces, lo que están impulsando Israel es que entre al territorio de Gaza, ¿verdad? Y bombardee estas zonas donde está Hamas. Y eso es lo que esta semana ellos dijeron que era una gran escalada, que es la única manera de detener esta
este tipo de protestas y todas estas cosas que están continuando, y evidentemente cualquier ataque que haga Israel hacia los palestinos, a los llamados palestinos, va a generar una respuesta de todo el mundo árabe. Eso no tiene ningún tipo de discusión. La situación que tenemos ahora es que ¿qué hace Israel? Israel está siendo atacada porque el objetivo del mundo árabe es presionarlo, es atacarlo para poder sacarlo de su tierra. Israel no va a salir de allí porque el Señor fue el que lo llevó, y ellos asumen que realmente el Señor fue el que lo llevó, el Señor del Antiguo Testamento, el Jehová, el Hashem, que le llaman ellos. Hashem Adonai nos llevó, nos trajo acá, nos va a cumplir la promesa. Ellos saben que dentro del pacto está el ganar todo este territorio. Ay, me pasé. Todo este territorio ellos lo saben y lo están esperando, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos en este momento? Tenemos mucha expectativa de que esta guerra se va a dar. La iglesia se va a ir antes o después de la guerra o durante, no lo sabemos, ¿verdad? Pero sí sabemos que son eventos que están profetizados para el final de los tiempos, y es una evidencia más de que estamos al final de los tiempos. Bien, voy a pasar ahora entonces a precisar algo que me quedó pendiente de la clase pasada, el Salmo 83, para pasar a dos profecías más que vamos a mirar hoy del final de los tiempos, profecías no cumplidas, que son la destrucción de Elam y la de Damasco. Una pregunta plausible que podemos hacernos después de leer estas profecías, ¿verdad? Más el Salmo 83 y las naciones que están listadas allí, es si ya hubo un cumplimiento en el pasado o si todavía hay una aplicación de dichas profecías en este tiempo, ¿verdad? Vamos a resolver esta pregunta porque mucha tradición escatológica, muchos autores han planteado que tanto Edom, ¿verdad?, las profecías contra Edom, contra Moab, etcétera, e incluso contra Egipto ya se cumplieron, y casi todas las llevan al cumplimiento en la época del imperio asirio y el imperio babilónico. Entonces vamos a demostrar cómo realmente no hay un cumplimiento todavía, sino que estamos a punto de que esto ocurra en el Salmo 83. Miren cómo hemos planteado que Egipto, voy a tomar Egipto principalmente, porque Egipto en este momento es el país del mundo árabe más poblado. También ha tenido una representatividad, obviamente, en la relación con Israel desde el Éxodo, y en las guerras que se han dado, Egipto ha tenido una presencia bastante importante, sobre todo en la guerra en la guerra de los 6 días. Acuérdense que fue Egipto el que impulsó esta guerra con Nasser en esa época, llevando a la Confederación de las Naciones en ese momento. Estamos a detenernos allí, ¿verdad? Y estamos leyendo profecías de Jeremías, de Ezequiel e Isaías. Y en el caso de Isaías, tenemos que mencionar 36 veces en los 66 capítulos que tiene a Egipto, y casi la mitad de las profecías de esta profecía se encuentran en el capítulo 19, que profetiza el juicio sobre Egipto. Salus, en este libro del Salmo 83, él plantea allí que hay 3 juicios con respecto a Egipto. El primer juicio ocurrió en el pasado. Entonces, aquí es donde tenemos el cumplimiento profético, que muchos escatólogos consideran que ya se dio el cumplimiento, por lo tanto, lo que aparece en el Salmo 83 no es ninguna profecía futura. Ya se cumplió, y esta profecía corresponde al juicio a través del imperio babilónico, que también evidentemente sufrió Judá, ¿verdad? En el momento, ya después que Israel, el reino dividido, había sufrido el juicio a manos del imperio asirio. Acuérdense que Jeremías profetizaba y decía que no acudieran a Egipto, que el Señor había dicho que tenían que quedarse allí, que Babilonia iba a invadir, y bueno, usted conoce bien la historia, pero ellos acudieron a Egipto. Esto motivó que en ese momento Nabucodonosor, en este imperio, atacara Egipto. Usted encuentra esta descripción en los capítulos del 42 al 44, en Jeremías, en Ezequiel 29, el 18 al 19, y del 30 en el 30:10, y en otras partes del libro de Ezequiel. Después de Babilonia,
después de que Babilonia conquistara, hay un error en la diapositiva, Egipto, ¿qué ocurrió? Egipto se mantuvo bajo el dominio de diferentes imperios, el medo-persa, igual que Israel, el griego, el romano y después el otomano, de la misma manera que el imperio, Israel en ese momento, después del regreso, del cumplimiento de la profecía de Jeremías de los 70 años. De la misma manera que Israel, Egipto se mantuvo allí bajo el dominio de estos imperios. Recordemos que el imperio otomano cae en el siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial, y allí fue donde todas estas naciones árabes recuperaron su independencia. Acuérdense que el lunes pasado veíamos que era uno de los requisitos para que se diera el Salmo 83, que cada una de estas naciones tuviera su independencia. Y esto aconteció en la guerra, en estas guerras que lideraron los británicos y los franceses, que llevó a la caída del imperio otomano. En el presente, segundo juicio, tenemos juicio en el pasado, este es el que acabamos de ver en el imperio babilónico, hubo juicio allí, hubo también desolación, etcétera, pero el segundo es en el presente, y este es el que corresponde al Salmo 83 que está profetizado en Isaías 19. Vamos a mirar la profecía de Isaías 19 otra vez, aunque ya la hemos mirado, ¿verdad? En la clase pasada la estuvimos mirando, pero vamos a leer para refrescar un poquito la memoria. Así que yo le invito a que vaya a su Biblia en Isaías 19. Allí en Isaías 19 usted encuentra profecía sobre Egipto. Dice profecía sobre Egipto: he aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Aquí quiero detener un poquito en las profecías contra Egipto, contra Moab, contra Edom, contra Amón, ¿verdad? Contra el mismo Tiro y el mismo Sidón. Se habla también no solamente del juicio sobre la gente, sobre las comunidades, sino también sobre los dioses. Amén. El Señor habla de un juicio sobre los dioses. Y aquí encontramos, dice, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él. La propuesta que hace Salus, y bueno, y varios autores también, es que, ¿qué ocurrió antes de que estuviera el Islam? ¿Verdad? Sabemos que eso ocurrió ya en el siglo siglo sexto, séptimo, más o menos, cuando, bueno, sale Mahoma y su Corán y su cuestión, mucho tiempo después, cuando ya están las escrituras hebreas terminadas, el canon establecido, el texto masorético es del siglo séptimo después de Cristo, estaba el Nuevo Testamento establecido, manuscritos, bueno, y ahí surge esta supuesta religión. Los autores consideran que lo que hizo Mahoma y sus seguidores fue reunir todos esos dioses. ¿Te me está siguiendo? Todos esos dioses, prácticamente lo que se plantea es que el Islam es una religión monoteísta, pero realmente no es un monoteísmo, sino que lo que hace es sintetizar y reunir, resumir todos los falsos dioses, los ídolos que tenían todas estas naciones, con el objetivo de nuclearlas. ¿Te está siguiendo? Entonces, por eso cada vez que aparece en la profecía de estas naciones que están listadas en el Salmo 83, incluyendo Egipto, y hay una profecía contra estos ídolos, se interpreta que es una profecía contra el Islam. ¿Usted me está siguiendo? Porque es una profecía de destrucción. Y quiero recordar lo que decíamos en la clase pasada, cómo el Islam ha avanzado de manera exponencial, obviamente como cumplimiento también de los últimos tiempos. Y lo que se predice según los periódicos, etcétera, y los expertos pero seculares en asuntos religiosos, es que el Islam va a seguir avanzando. Pero hay profecías específicas sobre estas naciones que hoy en día son musulmanas, son islámicas,
y la profecía es que todos esos dioses van a caer y se van a destruir. Por lo tanto, lo que la profecía está diciendo es que el Islam va a quedar destruido. Decíamos que la destrucción definitiva va a estar a manos del anticristo. Amén. Es el que va a destruir esta religión falsa. Bueno, todas las religiones son falsas, ¿verdad? Porque el Señor es la verdad. Pero desde el Salmo 83 ya ahí encontramos un avance de este juicio sobre estos dioses, porque la victoria que va a tener Israel en este Salmo 83 va a ser que todas estas naciones y estas comunidades que se han vuelto islámicas, se han, entre comillas, convertido al Islam, van a decepcionarse. Amén. Y esto va a permitir que haya un retroceso al respecto hasta la caída final. Entonces sigamos leyendo, dice el 2, versículo 2, levantaré egipcios contra egipcios. Mire cómo ahí se cumple, ¿verdad? Métodos proféticos que el Señor ha planteado y que se han cumplido en las diferentes batallas que ha librado el ejército de Israel desde que salió de Egipto en el Éxodo. Y dice, y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. Y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él y destruiré su consejo. Y preguntarán a sus imágenes, a sus hechiceros, a sus evocadores y a sus adivinos. Mire cómo está allí la parte de la religión. Y entregaré a Egipto en manos de señor duro y rey violento se enseñoreará de ellos, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Y las aguas del mar faltarán y el río se agotará y se secará. Entonces, algunos interpretan esta profecía apuntando a Babilonia. ¿Me está siguiendo? Incluso cuando se habla del ¿qué? Del rey violento. Amén. Pero la interpretación en este punto es ya el tercer juicio sobre Egipto, que es el futuro. Amén. Hay una referencia, es decir, acuérdese que en la profecía de Daniel se habla de que Egipto no va a escapar del anticristo. En esta descripción vamos a mirar si es en el capítulo 9, perdón, el capítulo 11. Vamos a Daniel 11. Tengo la cita más adelante, pero me gustaría leerla ahorita si la encuentro acá. En el versículo 41 y 42, mire cómo dice, entrará a la tierra gloriosa. Ahí se refiere a Jerusalén, ¿verdad? Bueno, a la tierra prometida, de donde está Jerusalén, es decir, la tierra de Israel. Y dice, y muchas provincias caerán. Ahí está hablando del anticristo. Todo este pasaje está hablando del anticristo, que estamos hablando del tercer juicio ya, que es en el futuro de Egipto. Y allí usted encuentra, bueno, usted puede leer todo el capítulo de Daniel 11, que es todas estas batallas del anticristo contra los reyes del norte, que sería Rusia levantado, todas estas guerras a partir del sello 2, que usted encuentra en Apocalipsis capítulo 6, usted encuentra allí que a partir del sello 2 se dan todas estas guerras. Y esta guerra justamente es el anticristo peleando para establecer su hegemonía, la cual logra la mitad de la tribulación cuando ya se plantea, se pone como el gobernante mundial. ¿Usted me está siguiendo? Pero en esos 3 años y medio primero en la tribulación va a haber guerras, peleándose el poder. Rusia allí peleando con el anticristo. Evidentemente el anticristo va a vencer porque Rusia está debilitada con las muchas naciones contigo a raíz de la victoria que el Señor que va a dar el Señor directamente en la guerra de Gog y Magog. Mire cómo cuadra bien el tablero profético. ¿Por qué Rusia, teniendo tanto poder en este momento, como lo sabemos, que se pelea el poder con Estados Unidos? ¿Por qué en la primera mitad de la tribulación, y vemos en este momento una Unión Europea? Lo vamos a mirar ya con las últimas clases que estamos, ahorita más tarde hablo un poquito de las sesiones que vamos a tener, que estamos finalizando el diplomado. ¿Por qué teniendo en este momento una Unión Europea debilitada, algunos están augurando que se va a acabar
¿verdad? Está en crisis con los diferentes gobiernos nacionalistas que están atentando contra lo que han determinado en la Unión Europea, por ejemplo, el asunto de los refugiados. Hay una serie de diferencias allí, ¿verdad? Encontramos a Alemania y Francia en este momento liderando, y sobre todo Francia, porque Merkel en Alemania también está siendo debilitada políticamente. Todo esto es el Señor liderando, ¿verdad? Allí guiando para que cada vez tome más fuerza el que va a ser el anticristo. Entonces, la pregunta que yo hacía era ¿por qué? ¿Por qué Rusia sería vencida por el anticristo sobre una Unión Europea y por qué estaría fortalecida? Entonces, una explicación es justamente la derrota que va a tener Rusia directamente en las manos del Señor y con todos sus aliados en esta guerra de Gog y Magog. Amén. Y sería el espacio precisito para que el anticristo se levante con una Unión Europea, un imperio romano fortalecido en ese momento, pero en esos 3 años y medio primero, obviamente estas naciones van a volver a fortalecerse, Rusia y compañía, con Sudán, Sud, Libia, etcétera, y va a ir a la guerra, pero va a ser una Rusia debilitada, y por eso el anticristo va a imponerse y a la mitad de la tribulación va obviamente a dominar todo el mundo. Entonces miren cómo en este capítulo 11 usted encuentra esas guerras que corresponden al sello 2 en el momento en que ya sale el anticristo, que es el primer sello. Lo que yo quiero anotar aquí es en el versículo que decíamos, el versículo que 41 y 42. Ahí está hablando de cómo el anticristo va a empezar a pelear y a ganar territorio. Y dice: entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán. Ahí estamos hablando de la mitad de la tribulación, ¿verdad? Va a entrar a la tierra gloriosa. Cuando dice, está hablando de conflictos bélicos. Y si está hablando de entrar a la tierra gloriosa, porque va a entrar evidentemente con ánimo de guerra. Y si estaba en una falsa paz Israel con el anticristo en los 3 años y medio primeros, aquí ya estamos hablando de la mitad de la tribulación. Amén. Cuando ya Israel, los judíos dicen, tú no eres ningún Dios, se convierten a Cristo, se empiezan a convertir a Cristo y el anticristo empieza a perseguirlos. ¿A dónde van a huir? A las montañas, según Mateo 24, el sermón del Monte de los Olivos. ¿Cuáles son esas montañas? Jordania, ¿verdad? Jordania, que ya veíamos que va a ser zona ganada en el Salmo 83. Ahora, mire lo que dice aquí, el 41. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán. Ahí vemos claramente que va a entrar es con guerra, mitad de la tribulación. Y dice: mas estas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón, es decir, Jordania, que corresponde a la profecía del Monte de los Olivos, que encontramos también en Mateo 24, donde el Señor dice: huyan a los montes. Amén. Y estos montes son Jordania. ¿Por qué escaparán? Porque es divina la protección que el Señor va a hacer de Israel, y usted encuentra eso en Apocalipsis 12, cuando habla de las águilas. El Señor va a tomar en las alas de águila, y acuérdense que esta es una metáfora que también encontramos en el Antiguo Testamento de la ayuda soberana, ¿verdad?, providencial del Señor sobre Israel. Entonces, aquí lo providencial va a ser que al huir Israel a esta zona, va a escapar del anticristo, pero es por una intervención divina. Amén, porque eso está ahí mismo. O sea, Israel, el anticristo perfectamente puede llegar ahí. Pero mira lo que dice el 42: extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Y dice que y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía les seguirá. ¿Qué estamos leyendo? Estamos leyendo Daniel. Amén. Ya ha pasado, Daniel está aquí en el exilio. ¿Usted me está siguiendo? Es decir, que ya pasó el juicio de las cautividades, o sea, están en el pleno juicio. Ya pasó el juicio sobre Israel y ya pasó el juicio del imperio babilónico. Daniel está en el exilio. ¿Me está siguiendo? Por lo tanto, no estamos hablando de la profecía en el pasado de Egipto. Amén, ¿me está siguiendo? Sino que estamos hablando de la profecía en el contexto de Daniel 11 de el futuro. El futuro, que es la tribulación. Entonces dice que no escapará. Entonces ahí es donde está el tercer juicio sobre Egipto. Pero ¿qué dice la palabra? Distinto a Edom, que es palestinos, Esaú, la descendencia de Esaú que va a ser arrancada, la escritura lo dice,
Egipto, va a haber salvos en Egipto. Amén. Porque dice la palabra, vamos a ver más adelante, que en Egipto va a haber 5 ciudades que van a hablar la lengua de Canaán. ¿Cuál es la lengua de Canaán? El hebreo. ¿Y por qué la van a hablar? Una interpretación plausible es que como ahí ese territorio lo va a ganar en el Salmo 83, Israel, ahí va a haber judíos. ¿Usted me está siguiendo? Va a haber judíos, es decir, van a hablar hebreo. Y también es posible que estando ellos allí, los que estén allá aprendan también hebreo. Entonces, la profecía dice esto, pero también dice que el Señor, que Egipto va a levantar altar a Jehová. Amén. Y cuando hablamos de altar a Jehová, estamos hablando de adoración al Señor, y evidentemente esto va a acontecer, ¿cuándo? En el milenio. Entonces sí va a haber salvación para personas, digo gente de Egipto, en el milenio. Bien, continuemos entonces. Ya hemos hablado un poquito de estos 3 juicios y voy a señalar algunos puntos geopolíticos interesantes en lo que respecta a Egipto, ¿verdad? En relación con los 2 juicios, el presente, Salmo 83, y el futuro, que ya lo vimos, es en la tribulación. Miren que por qué Egipto estaría allí listado en el Salmo 83. Hay unos eventos políticos interesantes y uno de ellos es justamente el nacimiento de la hermandad musulmana. La mencioné en la clase pasada. ¿Qué ha pasado con esto? Miren ustedes que después de la caída del Imperio Otomano, ¿qué ocurrió? En 1928 este hombre, Hassan al-Banna, fundó un movimiento de tipo religioso y político, un movimiento islámico que se denomina la Hermandad Musulmana. Este movimiento empezó a tener fuerza. ¿Cuál es la característica de este movimiento de la Hermandad Musulmana? La característica es que ellos crean movimientos políticos en diferentes países con el objetivo de tomar el poder. ¿Está siguiendo? Y ellos son los creadores de Hamas. Amén. Quien creó Hamas, es decir, en Gaza, ese grupo terrorista fue la Hermandad Musulmana. Esta hermandad nació en Egipto y en 1954 fueron acusados del atentado que le hicieron a Nasser, el que incendió la cuestión de la guerra de los 6 días. Y en esa época este presidente, que obviamente no murió en ese momento, empezó a reprimir y a perseguir fuertemente a esta hermandad musulmana. Sin embargo, ellos continuaron. En 1981 el sucesor de Nasser, que fue Anwar Sadat, fue asesinado y estuvo implicada la hermandad musulmana. En el 2011 fundaron lo que ellos llaman, porque son expertos en fundar partidos políticos, el Partido de la Libertad y la Justicia. A este partido pertenece el presidente de Turquía actualmente, que es Erdogan, que acaba de quedar de presidente otra vez, ¿verdad? Son pantomimas que hacen como en Venezuela. Realmente ellos se atornillan en el poder y manipulan todo para quedar en el poder. Acaba de quedar de presidente. Es decir, que uno de los presidentes que va a ir a la guerra de Gog y Magog. Ya tenemos a Putin, ya tenemos a Erdogan, que es Togarma, Meseg y Tubal también históricamente corresponden a la zona de Turquía. En el escenario profético final ya está China, porque Xi Jinping ha sido declarado presidente vitalicio, a menos que se muera, ¿verdad? Y lo cambien. Bien, entonces, ¿qué ocurre acá? Ocurrió que en el 2012 ganó la presidencia esta hermandad. ¿Por qué se caracteriza esta hermandad musulmana? Porque se basan en el Corán, dicen que su Dios es Alá y dicen muerte a Israel. Amén. Esa es una de las banderas de la hermandad musulmana. En el 2012 ganaron el poder, pero en el 2013 fue derrocado por el actual presidente de Egipto, que es Al-Sisi, y que parece que tiene buenas relaciones con Israel, pero en todo, o bueno, en muchas cosas, por no decirlo todo, excepto en lo que corresponde al conflicto palestino. Entonces regresamos a los edomitas. Él sí está de acuerdo, él dice Al-Sisi que debe haber un estado palestino y que Jerusalén tiene que ser la capital, Jerusalén del estado futuro palestino. Bien, miren que este movimiento de la hermandad musulmana, que son expertos en crear partidos como este, que está en Turquía,
En varios países, esto lo tomé de noticias, ¿verdad? Tienen partido en Turquía de Justicia y el Desarrollo, gobernaron Túnez con el Partido del Renacimiento y bueno, y en Egipto, como les decía, con el presidente Morsi. Tienen una influencia en muchos países islámicos, como por ejemplo, además de Egipto, en los Emiratos Árabes, en Jordania también, y fundaron el Hamas, que está en la Franja de Gaza. Ustedes encuentran esto allí ¿en qué? En la prensa. Entonces, ¿qué ocurre? En este momento hay un tratado de paz, después de la guerra de 6 días, entre Egipto e Israel. Un tratado bastante, digamos, inestable, sobre todo por las fuerzas que se mueven allí en Egipto, y lo que se asume es que este tratado se va a romper para que Egipto pueda participar en esa confederación de naciones que están listadas en el Salmo 83. Esto es lo que va a acontecer. Cuando estuvo este presidente de la Hermandad Musulmana, él propuso eso, que había que romper ese pacto. Entonces realmente, o ese tratado, es un tratado, un pacto muy frágil. Bueno, aquí está la profecía de Daniel 11 que acabamos de leer, voy a pasar ahí rápidamente. Y bueno, aquí también habla de la bendición de la salvación de varios, personas de Egipto, ya lo dije. Ya leímos Isaías 19, ya lo leímos, ¿verdad? Vamos a leerlo, porque estábamos allí, sino que nos pasamos para Daniel 11. Vamos a terminar de leer Isaías 19. Vamos a pasarnos allí para terminar de leer la profecía sobre Egipto. Dice en el versículo 17, y la tierra de Judá será de espanto a Egipto. Todo hombre que de ella se acordare temerá por causa del consejo que Jehová de los ejércitos acordó sobre él. Dice, en aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen de la lengua de Canaán y que juren por Jehová de los ejércitos. Una será llamada la ciudad de Jerez. Entonces, aquí en el 17 hay una alusión al Salmo 83. Acuérdese usted que según Zacarías 12, Israel va a ser fuego y esas naciones que están ahí alrededor van a ser estopa. Y el 18 apunta a la victoria de Israel sobre toda esta zona, incluyendo Egipto, estas naciones del Salmo 83. Y estarán pues los hebreos allí hablando hebreo. Y después en el 19 dice, en aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto y monumento a Jehová junto a su frontera. Esto es una metáfora para referirse a la conversión de los egipcios, conversión que va a acontecer después durante la tribulación, muy probablemente después de la mitad de la tribulación. Amén. Es decir, que al final de la tribulación vamos a encontrar salvos que entren al milenio de Egipto. Ahora, mira lo que se profetiza aquí, o sea, vivos, salvos vivos que entren al milenio. ¿Qué ocurre aquí? Miren, el 20 dice, y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores, miren ustedes, y les enviará Salvador y príncipe que los libre. O sea que estamos hablando justamente de esa época de la tribulación donde ellos van a clamar y se van a convertir al Señor Jesucristo. El 21, y Jehová será conocido de Egipto y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día, mitad de la tribulación, pienso yo que es lo más probable, y harán sacrificio y oblación y harán votos a Jehová y los cumplirán. Todo esto apunta a conversión. Y dice, y herirá Jehová a Egipto, herirá y sanará y se convertirán a Jehová. Mira, aquí está claramente especificado. Herirán, aquí se está refiriendo al juicio en la tribulación y la conversión, y les será clemente y los sanará. Y mira lo que dice, en aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Siria, está hablando de Asiria, que es la zona que hoy es Irak y Siria, y asirios entrarán a Egipto y egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios ¿a quién? A Jehová. O sea que también habrá salvos sirios y salvos iraquíes, es decir, en Medio Oriente muchos salvos excepto Edom. ¿Está claro el pasaje? Amén. Bien, entonces ahí tenemos los 3 juicios de Egipto, pero la bendición de la conversión. ¿Qué va a acontecer después de la guerra del Salmo 83? Vamos a resolver esta pregunta ahora con 2 eventos proféticos que están ligados tanto en tiempo como en términos geopolíticos
¿verdad? En esos acontecimientos, que es la destrucción de Damasco y la de la. Vamos a pasar a esto. Vamos con la destrucción de Damasco. Esta es una profecía que no ha tenido cumplimiento, pero mire que fue profetizada por Jeremías 49 y por Isaías 17. En Jeremías fueron 2500 años y con Isaías 2700 años que fue profetizada esta palabra. Y quiero que note que la profecía habla de una destrucción total y de un reino, de un gobierno que va a cesar. Por lo tanto, no ha habido cumplimiento de esta profecía. ¿Por qué no ha habido cumplimiento? Porque hay unas características sobre que tiene Damasco. Vamos a mirarlas. Primero, Damasco es una de las ciudades más antiguas en ser continuamente habitada. Es decir, nunca ha dejado de ser habitada desde hace 4000 años, desde el tiempo de Abraham. Esto es bien importante porque lo que plantea la profecía de Isaías 17 y Jeremías 49 es que va a ser completamente destruida. Y esto no ha acontecido. Amén. Y es la capital actual de Siria. Ahí el Señor mantuvo esto. Y también porque esta es la tercera característica de Damasco. Damasco es un objetivo estratégico para las fuerzas de defensa de Israel, porque ha habido, aquí hay un error, es 2014. Han habido varias incursiones, es decir, desde el 2014, aquí corrijamos, ha habido incursiones, ataques de Israel sobre Siria. Mire usted, o sea que llevamos ¿cuánto? 2014, llevamos 4 años en que se está cociendo toda esta profecía y ya está a punto, porque está a punto de acontecer. Porque acuérdense que estamos hablando de las curvas exponenciales, de la intensificación, guerras y rumores de guerra, ¿verdad? Y que hay unos dolores de parto. En lo que respecta a Damasco, esta profecía se cumple, porque desde el 2014 los ataques de Israel a Siria se han aumentado. Está siguiendo no solamente en cantidad, sino también en intensidad. Y justamente ahorita en mayo de este año hubo uno de los ataques más grandes que llevó a cabo Israel sobre Damasco, en las afueras de Damasco, sobre Siria, desde la guerra del Yom Kippur en el 73. ¿Está siguiendo? Entonces estamos viendo que realmente se cumple la profecía. Entre más se intensifica el conflicto, entre más se intensifican los ataques de Israel, más cerca está el cumplimiento de la profecía de Jeremías 49 e Isaías 17. Vamos a mirar, por ejemplo, en el 2014, aquí corríamos, en diciembre hubo ataques en Siria. Usted puede mirar en internet, cerca de Damasco, el 11 de noviembre del 2015, y este es el que yo les quería mencionar. El ataque que aconteció el 30 de abril del 2018 y el 11 de mayo, acá tenemos el 11 de mayo, también este es uno de los más prominentes, hace poco, desde la guerra del Yom Kippur en el 73. Esto lo encontramos en el periódico El País, usted puede encontrar la noticia. Bien, estas escaladas, ¿a qué se deben? Ya sabemos que encontramos en este momento unas condiciones geopolíticas específicas que no habían acontecido antes. Mire cómo empieza la guerra de Siria hace 7 años, conflictos internos, varios grupos. Usted sabe que Siria está dividida allí por varios grupos, aparte, o sea, grupos de ahí mismo, pero también tenemos a ISIS allí involucrado. Entonces, aparte de la guerra de los que quieren, los que llaman rebeldes, que están apoyados por Estados Unidos y por la Unión Europea, Francia específicamente, quieren derrocar el gobierno de Assad. Están también los que quieren independizarse dentro de la misma región, y que Turquía se opone a esto. Entonces también se involucra Turquía en el asunto, y aparte de eso tenemos los grupos terroristas que también están allí siendo atacados por Estados Unidos. Entonces tenemos un conflicto ahí bélico bien complejo, mis hermanos, bien complejo, permitido por Dios, está siendo soberanamente dirigido por Dios. ¿Con qué fin? Con el fin de que se cumpla su palabra profética
que aparece en Isaías y en Jeremías. 7 años y más de guerra. ¿Qué tenemos? Tenemos que esta guerra la ha aprovechado Rusia para hacer ceder el poder de Estados Unidos en Medio Oriente, tomando a Siria como una base de operaciones, obviamente inicialmente bélica, pero sus objetivos es la salida al Mediterráneo, ¿verdad? No solamente en términos económicos, sino también en términos bélicos. Assad, para poder vencer, tuvo que acudir a Rusia. Rusia, pues muy orondo, ¿verdad? Muy contento. Empieza a apoyar, empieza a tener, ya tiene bases Rusia allí. ¿Para qué tiene bases Rusia? Militares. Para atacar a Israel en la guerra de Gog y Magog. Ustedes miren cómo se empieza a mover el panorama geopolítico. Ya Rusia tiene presencia. A mí lo que más me impacta de estas 3 profecías que estamos viendo, bueno, 4, ¿verdad? La guerra del Salmo 83, ¿verdad? Está la profecía de la destrucción de Damasco, la guerra de Elam, que vamos a mirar más adelante, y la de Gog y Magog. 4 profecías, las 4 se están cosiendo simultáneamente. Amén. Entonces, esto es bien importante. ¿Por qué es bien importante? Bueno, porque obviamente demuestra la soberanía del Señor, ¿verdad? Pero 2, demuestra que realmente estamos ya a puertas de la venida del Señor. Cumplimiento de las guerras y rumores de guerra que están intensificándose también, los dolores de parto, pero también 4 profecías que simultáneamente están desarrollándose, cuajándose, para decirlo de esa manera, ¿verdad? Y que evidentemente están relacionadas. Pero ¿cómo sabemos que están relacionadas? Ahora. Amén. Sin embargo, usted encuentra, por ejemplo, en el libro de Ezequiel, lo vamos a mirar cuando veamos la guerra de Gog y Magog, a partir del capítulo 35, 36, 37 en adelante, Ezequiel se iba dando una especie digo especie de cronología porque no es lineal totalmente, pero sí podemos ver que hay una relación temporal de los eventos. Usted encuentra el Salmo 83, bueno, aparece ahí aparte para aparecer las naciones listadas. Usted encuentra en Isaías, Jeremías 49, encuentra también ahí Edom, que corresponde al Salmo 83, ¿verdad? Pero encuentra también ahí la profecía sobre Damasco. Entonces, los profetas sí realmente plantearon una relación entre estas 4 profecías, pero no siempre la Biblia, al plantear unos eventos allí relacionados, yuxtapuestos casi, ¿verdad? Eso está implicando una relación entre esas profecías, bien sea de tipo de contenido o a nivel cronológico. ¿Usted me está siguiendo? No siempre, tenemos que tener cuidado. Solamente podemos corroborar esa relación cuando los eventos están aconteciendo. Amén. Entonces, ahora ¿qué está ocurriendo? Estamos viendo que efectivamente estas 4 profecías están relacionadas en tiempo y también en contenido, es decir, en cuanto a las causas geopolíticas que las van a desencadenar, las van a detonar. A mí particularmente me alegra mucho eso, porque es el Señor mostrándole a la iglesia allí en los mismos ojos nuestros su palabra profética cumplida, la cual está relacionada con nuestra partida, con el arrebatamiento, porque así lo dejó el Señor establecido en el Sermón del Monte de los Olivos. Es una manera del Señor también mostrar la misericordia y el amor a su iglesia, para que despierte, ¿verdad? Para que entienda que realmente está en los tiempos del fin, para que no esté diciendo, no, lo que pasa es que estamos en tiempos del fin hace rato que va a venir y no viene. No, no podemos decir eso, porque hay unos eventos que están allí, que están diariamente. Por ejemplo, estas 4 profecías diariamente, mi hermano, están desarrollándose. Diariamente, ya no es ni siquiera cada año ni cada mes, no, diariamente, mi hermano. Y nosotros nos enteramos por las noticias, ¿verdad? Pero si pudiéramos de pronto, el Señor nos mostrara, ¿verdad? En visiones, cuando se reúnen, diariamente hablan por teléfono, hasta con Putin, ¿verdad? Aquí llama el otro, algo se está cuajando, que es más intenso en lo que respecta al desarrollo de estas profecías, ya definitivamente que se desate, que lo que nosotros podemos ver en los periódicos, en la prensa. Si lo que vemos en la prensa es así de intenso y de terrible, ¿cómo será ya viéndolo de cerca? Amén. En todas esas alianzas y relaciones políticas y bélicas que se están dando. Bien, entonces miren cómo tenemos que esta guerra, ¿qué tenemos? El conflicto palestino por un lado, ¿verdad? Que sabemos que es el detonante del Salmo 83.
Este conflicto palestino implica la guerra del mundo árabe contra Israel. El odio ancestral, el Olam Eba, ¿verdad? Por otro lado tenemos el conflicto en Siria. Y aquí en Siria a Putin le importa, ¿verdad?, lo que tenga que ver con los palestinos, así diga que sí, pero lo que le interesa es su presencia en el Medio Oriente. Le interesa restaurar la Unión Soviética, su imperio, y ya va avanzando en eso. Y el sello de esa recuperación del imperio soviético se va a dar en la guerra de Gog y Magog, porque dice: hay muchas naciones contigo. Ahí está Uzbekistán, Tajikistán, todas estas cosas que terminan en tan, ¿verdad? Las vamos a ver detenidamente. Ahí están listadas, ¿verdad? Y además de eso, las zonas de África que están ahí profetizadas y corresponden ahorita mismo a naciones que odian a Israel. Amén. En África. Estaba leyendo, le comentaba al pastor que leía, en una ocasión comentamos y hablamos, decíamos, bueno, Europa tiene un conflicto con los refugiados. En ese momento barcos diarios están zarpando. ¿De dónde zarpan? De África y Medio Oriente. Y nosotros decíamos, bueno, pero cuando se dé el Salmo 83, obviamente tienen que salir la gente de estas zonas, de la zona de Jordania, etcétera, y va a haber refugiados porque Israel va a tomar control de eso. Van a ser expulsados, de la misma manera como en Yemen está la guerra y tienen que salir. En Siria, ¿cuántos sirios no han salido? Lo mismo va a pasar. ¿Para dónde se van a ir? Y comentaba con el pastor en una ocasión, yo creo que se van a ir es para África. Y en ese momento que hablábamos de esto, no estaba el conflicto que hay en este momento de estos países donde han ganado los nacionalistas. Italia, por ejemplo, en este caso España, cuando derrocaron al presidente Rajoy, no había pasado eso. Y ahora tenemos el conflicto. Y entonces ahora la discusión central es: ¿qué vamos a hacer con los refugiados? Y hay una propuesta de crear un gran campo de refugiados inmenso, obviamente con mucho dinero aportado por la Unión Europea, en África. ¿Te me está siguiendo? Esa es la propuesta. Y lo van a hacer. De tal manera que cuando ocurra el Salmo 83, ya va a estar ese campo de refugiados en África para que hacia allá emigren todos los que van a salir de las naciones que están alrededor de Israel. Entonces, ¿por qué digo esto? Para demostrarle que realmente la profecía está avanzando diariamente. Ahorita mismo, ¿qué está haciendo Macron? Que es la figura visible en la Unión Europea. Puede ser el anticristo, ¿verdad? Puede ser, pero aquí decimos puede porque lo vamos a saber cuando estemos en el cielo, porque el sello 1 ya él hizo la tribulación y nosotros no estamos aquí. Ya cuando de pronto estemos ahí, miramos y digo, ay, si era Macron. Pero no sabemos si Macron lo derroca, no, si se muere y se monta otro, o en Alemania, no sabemos, ¿verdad? Lo que sí sabemos es que es una nación de allí, de la Unión Europea, donde va a salir el anticristo. Lo interesante es que dándose estas 4 profecías simultáneamente ahora, en todas sus condiciones geopolíticas, ¿verdad?, bélicas, todo está bien cocidito para que se dé. Lo más seguro es una tras de otra. La guerra del Salmo 83 desatará la destrucción de Elam y la destrucción de Damasco, o puede que la destrucción de Damasco genere la guerra del Salmo 83 o la de no sabemos en qué momento pueda darse eso, pero que están seguidas, y una vez que gane Israel, inmediatamente Rusia va a confederarse para atacar a Israel, ¿verdad? Eso sí ya lo sabemos. ¿Y qué está haciendo en este momento Macron? Macron está viajando, reuniéndose con las naciones, porque la Unión Europea está tambaleando. ¿Quién es el que está liderando todo esto? Pues el presidente de Francia, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, pero podría ser, porque justamente el anticristo lo que va a hacer es, primero, con las cuestiones diplomacia, ¿verdad?, ir haciendo relaciones. Esto lo está haciendo perfecto este hombre. Es un líder de la nación, de una nación de la Unión Europea. El hombre está casado con una mujer mayor, está vituperado. No sé si eso se llama, pero está vituperado. No tiene hijos. No tiene hijos. El hombre se declara defensor de la ilustración y de los valores de la ilustración, del humanismo. El hombre es un apasionado por Maquiavelo.
el príncipe Maquiavelo, príncipe, ¿verdad, pastor? Se llama así. De donde viene la palabra maquiavélico, ¿no? Malvado. Y el hombre también, cuando quedó de presidente, dijo que iba a gobernar como Zeus, como Júpiter. Este tiene como que unas aspiraciones como que muy grandes. Bien, vamos a continuar entonces en esta segunda profecía. Vamos a ir a la profecía de Jeremías. Usted puede ir a su Biblia 49, Isaías 17. Aquí la tenemos. Dice Jeremías 49, 23. Acerca de Damasco se confundieron Hamad y Arfad porque oyeron malas nuevas. Mire que el tema noticia es clave, lo que veíamos en Abdías. Se oyó la noticia. Oyeron malas nuevas. Se derritieron en aguas de desmayo. No pueden sosegarse. Algunos consideran como Salus que la destrucción de Damasco es inmediata o en el proceso de la victoria del Salmo 83. Y una explicación puede ser esto. ¿Por qué al escuchar Siria, verdad, Damasco, las malas nuevas, y se van a derretir y se van a desmayar y no van a tener sosiego? ¿Por qué? ¿De dónde vienen las malas nuevas? De Israel. Amén. Porque si ahorita mismo Israel manda misiles y el Assad se pone peor, ¿eh? Ahorita mismo leíamos la noticia esta semana y mientras se asume por los medios de comunicación que Putin, que ya es el que manda en esta parte, dijo que tenían que salir de Siria todos los ejércitos extranjeros y solamente se iba a quedar él, ¿verdad? Hezbollah, según lo que leía en la prensa, está retirando sus tropas, pero no totalmente, sino de la frontera, porque ellos llegaron justo a la frontera en los altos del Golán y que están retirándose 40 kilómetros, algo así, Hezbollah. Pero Irán dijo que no, que ellos se van a quedar ahí. Y Siria, en este señor Assad, dice que no hay problema. Amén. O sea, se hace como que el loco. Entonces miren los juegos políticos que hay ahí. Putin supuestamente manda allí, le dice al presidente de Irán y al líder, ¿cómo que se llama? El líder supremo, porque acuérdense que tienen un presidente religioso y un presidente político, entre comillas, lo que tiene que hacer, pero Irán le importa. Es decir, el odio que tienen ese olama ahí incrustado va por encima de que Putin diga lo que diga. Amén. Y varios expertos en política han sacado columnas donde han dicho eso, que Putin cree que todo lo tiene controlado, pero que en cualquier momento se le desbarata el rompecabezas. ¿Y qué han dicho los expertos en política? Que quien va a hacer desbaratar el rompecabezas es Israel, ¿verdad? Porque también supuestamente él llama a Netanyahu, se va para allá y conversa, y el hombre como que Putin en su soberbia, ¿verdad? Y en su altivez, porque así lo dice Ezequiel 38 y 39, que la soberbia, por eso el Señor le va a poner el garfio en la nariz. El hombre habla con Netanyahu y le dice, esto es lo que tienes que hacer. Y Netanyahu se devuelve, pero cuando Israel ve sus intereses comprometidos, no tiene nada que ver, ¿verdad? ¡Pum! Y manda el misil. Entonces cuando Putin empieza a decir, no controlo nada, ¿verdad? El otro lanzó aquí el misil, ¿qué hago? Entonces va y lo llama otra vez. Entonces es un juego político ahí en que Putin tiene unos intereses en Siria, pero le interesa a Putin, Assad, le importa. ¿Usted me está siguiendo? Aparentemente está apoyando a Assad y es su amigo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero Putin no es amigo de nadie. O sea, en el momento en que de pronto Assad pueda caer y se monte otro que le sirva a Putin, igual pasa eso. ¿Me está siguiendo? Eso. Irán está apoyándose en Rusia, ¿verdad? Pero el odio que tiene dentro y su cuestión religiosa, islámica, que implica muerte a Israel, va por encima de las relaciones políticas que pueda tener con Putin. Amén. E Israel, por mucho que tenga diplomacia y hable con Putin, él tiene sus intereses y es que a mí no me van a borrar del mapa. Entonces, miren cómo son tan frágiles esas relaciones allí y Rusia piensa que todo lo tiene bien calculado y bien dominado y realmente no es así. Lo que estoy diciendo es que el mismo escenario geopolítico ahora en este momento está señalando la alta probabilidad
de que ya se desate un conflicto en Medio Oriente, que son las profecías que acabamos de mirar. Entonces muchos dicen que ya ha acontecido la victoria de Israel. Israel se ha levantado, ¿verdad?, fuertemente allí como una potencia en la zona, en Medio Oriente, y al amenazar a Siria, ¿verdad?, con atacarla, ellos, esas noticias, las malas nuevas venidas de allí, de esa zona, dice que lo van a angustiar. Entonces mire cómo dice, se volvió para huir y le tomó temblor y angustia. Una descripción bien detallada, reiterada. Mire, hermano, aparece desmayo, no hay sosiego, temblor, angustia, dolores, como de mujer de parto. Y dice el 25, ¿cómo dejaron a la ciudad tan alabada, la ciudad de mi gozo? Miren, esta ciudad aquí pareciera que fuera Damasco, ¿verdad? Amén o no amén. Pero no es Damasco, porque la ciudad de mi gozo es Jerusalén. Entonces este versículo 25 está marcando que de Jerusalén, es decir, de Israel, viene toda esta noticia que está diezmando pues la valentía supuesta de Damasco. Dice, por tanto sus jóvenes caerán, aquí está el cumplimiento de la profecía, en sus plazas. Este es todo el producto de la guerra. Todos los hombres de guerra morirán en aquel día. Mire cómo habla de guerra, o sea que estamos hablando de un conflicto bélico. Y ha dicho Jehová de los ejércitos, y haré encender fuego en el muro de Damasco y consumirá las casas de Ben-Hadad. Isaías 17 dice, profecía sobre Damasco, he aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será un montón de ruinas. Esto no ha acontecido de que deje de ser ciudad, porque como les anotaba, hace 4000 años, desde la época de Abraham, ha seguido siendo ciudad constantemente. La ciudad más antigua en ser habitada. Las ciudades de Aroer están desamparadas, en majadas se convertirán, dormirán allí y no habrá quien los espante. ¿Cuáles son las ciudades de Aroer? Vamos a mirar esto. Estas ciudades están ubicadas, o Aroer en este momento, en el norte de Jordania. O sea que es la capital de Jordania. Esta capital de Jordania, en el norte de Jordania, ¿verdad?, está muy cerca a la capital de Siria, que es Damasco. ¿Usted me está siguiendo? Entonces, hay dos interpretaciones. ¿Por qué están desamparadas las ciudades de Aroer? ¿Por qué? Estoy hablando de Jordania. ¿Por qué van a ser desamparadas? Si me están siguiendo a ver la línea de la argumentación. Exactamente. Producto del Salmo 83. Muy bien. Y dice 3. Y dice, dormirán allí y no habrá quien los espante. Dice, y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco. Miren cómo habla del reino de Damasco. Aquí habla de la ciudad. Y aquí del reino. Usted está hablando del gobierno. Y en este momento sí tenemos realmente un rey, porque Asad, la familia Asad lleva en el poder 17 años, pastor. 27. 21 años. Y por eso no se quieren despegar, están atornillados en el poder. Y dice, y lo que sucede y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. Bueno, en este punto, miren cómo son dos lentes distintos de la misma profecía, pero es interesante porque cada una aporta elementos importantes. Voy a hablar de eso. ¿Qué hay aquí? Miren cómo Isaías compara la gloria de los hijos de Israel con lo que quede de Siria. ¿Qué va a quedar de Siria? Ruinas. O sea que la gloria de los hijos de Israel es ruina. Hay una referencia histórica en el momento de Isaías, y es justamente lo que aconteció en Israel por el juicio con el imperio asirio. ¿Dónde estaba la gloria de Israel? Ruina, ¿verdad? Perdida. Esa es una explicación. Es decir, la metáfora lo que está haciendo es comparar, usando metafóricamente, bueno, un símil prácticamente lo que hace, es un símil, es lo que está de Israel en ese momento, en la época de Isaías, es ruina por el juicio, por el pecado. Así va a quedar Damasco, es decir, arruinada, etc. Sin embargo, vamos a leer más adelante cómo el profeta Isaías, después de narrar esta profecía,
de Damasco pasa a narrar el juicio sobre Judá. Este juicio se aplica evidentemente a lo que aconteció en la época de los babilónicos, pero hay una referencia que es hacia la tribulación. ¿Usted me está siguiendo? Entonces, a mi modo de ver, lo que hace Isaías, lo que agrega es, primero da la profecía contra Damasco. Si lo vemos cronológicamente, tendríamos Salmo 83, pero esto es hipotéticamente, porque solamente lo podemos saber cuando ya haya pasado. Salmo 83, seguiría Damasco, destrucción de Damasco. Nos podemos ir antes, durante, después del Salmo 83, antes de Damasco, de la destrucción de Damasco, durante la destrucción de Damasco, después de la destrucción de Damasco, ¿verdad? Después sigue la destrucción de Elam, que la vamos a explicar más ahorita. Nos podemos ir antes. Los escatólogos consideran que es antes, ¿verdad? Lo que sí es que antes de la guerra de Gog y Magog se tiene que ir la iglesia. Se tiene que ir. ¿Y qué ocurre? Gog y Magog, 3 años y medio antes de la tribulación. ¿Por qué 3 años y medio? Porque en esa victoria que va a dar el Señor con estos juicios, que son 4 tipos de juicios que lo vamos a ver detenidamente: terremoto, ya usted sabe, ¿verdad? Todo lo que cae de ceniza volcánica, fuego del cielo, granizo, se van entre ellos mismos, se van a aniquilar. Muchos dicen que es producto del terremoto, un gran terremoto, y hay 2 fallas geológicas ahí donde van a estar ahí reunidos, que lo más seguro es toda esta zona del Mar Muerto. Vamos a explicar eso más adelante. Ahí hay 2 fallas geológicas y ha habido terremotos tanto en Israel como en toda esta zona a raíz de esas 2 fallas geológicas que confluyen allí. O sea que desde el punto de vista, digamos, geográfico, sí están las condiciones para que ese terremoto acontezca. Pero sabemos que si así no lo hubiera, el Señor lo hace, ¿verdad? Pero sí lo hay. Entonces, ¿qué va a pasar? Allí tenemos la guerra de Gog y Magog, ocurre esta victoria, el Señor lanza ese juicio tan tremendo allí 3 años y medio antes. ¿Por qué 3 años y medio antes? Voy a repetir, pero cuando explique Gog y Magog lo voy a reiterar y lo voy a explicar bien. Porque la profecía de Ezequiel dice que Israel va a estar 7 años enterrando las armas. ¿Cuáles armas? Las armas químicas, las ABS, atómicas, biológicas y químicas, que son las 3 que va a usar Gog y Magog allí. Qué casualidad que, ya vamos a cortar ahí un receso, y qué casualidad que justamente Rusia es uno de los países que ha creado armas biológicas y químicas. Miren qué tremendo es esto, ¿no? Y ya están profetizadas en Ezequiel, porque habla de pestes, de las enfermedades, son el producto de una vez que se dé el terremoto que va a dividir esa zona en que no va a poder entrar nada para ayuda humanitaria. Las bombas químicas y todo eso se va a caer en su propia cabeza y va a haber esa enfermedad, aparte de los muertos, ¿verdad? Van a pudrirse allí. Y las aves van a llegar allí del cielo, como dice la escritura, así tal cual va a acontecer. Y Israel va a enterrar en esa zona, que es el valle de Amón-Gog, que no existe ahora. ¿Te está siguiendo? Así le van a llamar. Y en la parte más probable es esa parte del Mar Muerto. Ahora, ¿por qué me refiero a esto? Porque esos 3 años y medio son antes de la tribulación. 3 años y medio, y cuando inicie la tribulación hay 3 años y medio de falsa paz en los que Israel va a poder seguir enterrando las armas. ¿Me está siguiendo? Entonces, esto es una razón por la cual Gog y Magog va a ir antes de la tribulación. Es un evento pretribucionalista. Estas 4 profecías a las que me estoy refiriendo, ya me referí a una, estoy en la segunda, que es la destrucción de Damasco, son eventos pretribucionalistas, es decir, antes de la tribulación. ¿Me está siguiendo? Si son eventos antes de la tribulación, pero están relacionados con la tribulación, como vamos a mirar ahorita, que regresemos del receso con Isaías 17, en esta comparación, si son antes de la tribulación, pero están relacionados con
los tiempos del fin y de la tribulación que va a acontecer. Y ya en este momento tenemos todo preparado para que esas 4 profecías se den. Eso quiere decir que nuestro tiempo se está acabando. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor, porque dicen un amén así como si no creyeran. Todavía te estás aferrando a que tienes mucho